Comenzamos explorando el contexto en el que Nietzsche desarrolla su crítica a la moralidad. En su opinión, los valores predominantes en la sociedad moderna están arraigados en una moral de esclavos, que premia la debilidad y el conformismo en lugar de la fuerza y la excelencia. La moral es el instinto de rebaño del individuo. Nietzsche. Aquí surge su primera afirmación: los valores contemporáneos no se basan en la fuerza argumentativa, sino en dogmas y prejuicios que refuerzan la mediocridad. Nietzsche, con su aguda crítica a la moralidad tradicional, especialmente la cristiana, nos invita a cuestionar los cimientos sobre los cuales se erigen nuestros valores. Según su perspectiva, esta moralidad no surge de un razonamiento lógico o de una búsqueda de la verdad, sino de un profundo resentimiento. Para él, la moral de los esclavos nace como una reacción de los débiles, quienes, incapaces de rivalizar en fuerza y poder con los fuertes, desarrollan una moralidad que glorifica sus propias debilidades como virtudes. Esta visión contrasta fuertemente con la moral de los señores, la cual valora la fuerza, el poder y la autoafirmación. Nietzsche sostiene que, en lugar de promover la autosuperación y el crecimiento individual, la moral de los esclavos ensalza la sumisión y el sacrificio, valores que perpetúan la debilidad y la dependencia. Para ilustrar esta idea, podemos mirar al conflicto histórico entre el cristianismo primitivo y la Roma imperial. En sus primeras etapas, el cristianismo surgió como un movimiento de los marginados y perseguidos. Los cristianos, a menudo oprimidos por el poder romano, exaltaron la pobreza, la humildad y el sufrimiento como virtudes supremas. Estas cualidades, que permitían a los cristianos soportar la opresión y mantenerse firmes en su fe, contrastaban radicalmente con los valores romanos de fuerza, riqueza y grandeza. Mientras el Imperio Romano celebraba la conquista y la gloria militar, los cristianos promovían el amor al prójimo y el rechazo a la violencia. En la perspectiva de Nietzsche, esta exaltación de las virtudes de los oprimidos no era una verdadera moralidad, sino una estrategia de los débiles para subvertir el dominio de los fuertes. Al glorificar lo que los fuertes despreciaban, los cristianos transformaron sus debilidades en una fuente de poder moral. Este choque de valores subraya la lucha constante entre diferentes concepciones de lo que significa vivir una vida virtuosa. Nietzsche nos desafía a considerar si nuestras propias creencias y valores están arraigados en una búsqueda genuina de la grandeza y la superación, o si simplemente perpetúan un ciclo de resentimiento y sumisión. En última instancia, su crítica nos invita a reevaluar la base de nuestras moralidades y a buscar una moralidad que realmente promueva la vida, la creatividad y la autoafirmación. La crítica de Nietzsche, aunque provocadora, abre un debate profundo sobre la naturaleza de la moralidad y el poder. Nos plantea preguntas difíciles sobre la relación entre la moral y la fuerza, la virtud y el poder, y nos desafía a reconsiderar las premisas sobre las cuales construimos nuestras vidas y sociedades. Desde la perspectiva de Nietzsche, Sócrates representa un punto de inflexión en la historia del pensamiento occidental, un personaje que es tanto venerado como criticado. Nietzsche aprecia a Sócrates por su papel como precursor del pensamiento crítico, reconociendo su valentía para cuestionar las normas establecidas y desafiar el statu quo. Sin embargo, esta admiración se mezcla con una crítica profunda y compleja. Nietzsche ve en Sócrates el inicio de una peligrosa racionalización de la moral. Antes de Sócrates, la moralidad griega era más fluida, enraizada en la vida, los instintos y las experiencias directas de las personas. Las acciones eran juzgadas en el contexto de sus consecuencias y no en función de principios universales e inmutables. Pero Sócrates, con su insistencia en la lógica y el razonamiento, comenzó a cimentar la moralidad en conceptos absolutos como el bien y el mal. Esta separación de la moralidad de la vida dinámica y cambiante fue, para Nietzsche, el comienzo de un gran malentendido. Nietzsche describe a Sócrates como una figura que desvió a la humanidad de un camino más natural y vital. La introducción de ideales absolutos llevó a una moralidad que, en lugar de promover la vida y la superación personal, glorificaba la sumisión a principios rígidos. Esta moral, según Nietzsche, sofocaba los instintos y la vitalidad de las personas, convirtiéndolos en seguidores de una lógica abstracta que, en última instancia, debilitaba la cultura griega.
Para ilustrar esta crítica, Nietzsche señala cómo Sócrates y sus seguidores cimentaron la moral en dualidades rígidas de bien y mal, justicia e injusticia. Estas categorías no se basaban en la experiencia directa ni en la observación de la naturaleza humana, sino en un ideal abstracto de racionalidad. En este proceso, la vida misma, con su flujo y cambio constantes, fue subordinada a un sistema de pensamiento que buscaba imponer orden y claridad donde antes había flexibilidad y adaptación. El conflicto entre el cristianismo primitivo y la Roma imperial también refleja, en opinión de Nietzsche, este malentendido socrático. El cristianismo, influenciado por la moral racionalista de Sócrates, exaltaba la pobreza, la humildad y el sufrimiento como virtudes. Estas cualidades fueron promovidas en oposición a los valores romanos de fuerza, riqueza y grandeza, un enfrentamiento que Nietzsche ve como la continuación de la subversión socrática de los valores vitales. En conclusión, la relación de Nietzsche con Sócrates es una mezcla de reconocimiento y rechazo. Reconoce en Sócrates a un precursor del pensamiento crítico, pero al mismo tiempo lo culpa de iniciar una tradición que prioriza la lógica sobre los instintos y que ha llevado a una moralidad que, en lugar de enaltecer la vida, la debilita. Esta dualidad en la visión de Nietzsche nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la razón y la vitalidad, y sobre cómo nuestras concepciones de la moralidad afectan la forma en que vivimos nuestras vidas. Desde la perspectiva de un narrador, la propuesta de Nietzsche para superar la moralidad decadente de su tiempo se materializa en la figura del Übermensch, o superhombre. Este concepto no solo encapsula la esencia de trascendencia y autenticidad, sino que también representa una ruptura radical con los valores tradicionales y la moral de rebaño. Nietzsche describe al Übermensch como un individuo que se eleva por encima de las normas convencionales y la mediocridad que éstas engendran. En lugar de conformarse con los principios heredados, el Übermensch se convierte en un creador de su propia moralidad, guiado por una voluntad de poder que rechaza la sumisión y la pasividad. Este ser es un pionero del espíritu, un arquitecto de su destino, que se niega a ser restringido por las expectativas sociales y las doctrinas preestablecidas. Un ejemplo histórico que encarna este ideal nietzscheano son las figuras del Renacimiento, como Leonardo da Vinci. Durante esta época de florecimiento cultural, pensadores y artistas desafiaron las convenciones de su tiempo para redefinir el arte, la ciencia y el pensamiento. Leonardo, con su insaciable curiosidad y su capacidad para fusionar disciplinas, ejemplifica al Übermensch en su búsqueda incesante de conocimiento y su rechazo a las limitaciones impuestas por la tradición. Nietzsche afirma que el hombre es algo que debe ser superado, subrayando la necesidad de trascender la condición humana actual para alcanzar una existencia más elevada y plena. El Übermensch no solo rechaza la moralidad convencional, sino que también abraza su propia voluntad de poder como la fuerza impulsora de su vida. Esta voluntad de poder no debe entenderse simplemente como una búsqueda de dominación, sino como una expresión de creatividad, crecimiento y autoconstrucción. El Übermensch, en su esencia, es un creador y no un seguidor. Esta figura rechaza la moral de rebaño, que glorifica la mediocridad y la conformidad, y en su lugar, se dedica a la autodeterminación y la individualidad. El Übermensch vive plenamente, no buscando la aprobación de los demás, sino guiado por su propio sentido del propósito y significado. La visión de Nietzsche del Übermensch nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar si estamos viviendo auténticamente, guiados por nuestros propios valores, o si estamos simplemente siguiendo las expectativas y normas impuestas por la sociedad. En última instancia, el desafío del Übermensch es una llamada a la autoafirmación y a la creación de una vida rica en propósito y significado, más allá de las limitaciones de la moralidad tradicional. La crítica de Nietzsche a la moralidad contemporánea no es solo una denuncia, sino una invitación al cambio. Al cuestionar los valores establecidos, nos desafía a reflexionar sobre cómo vivimos y a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a crear nuestros propios valores, o seguiremos atrapados en la moral del rebaño? Nietzsche no se conforma con la simple crítica, su objetivo es más profundo y transformador. Nos insta a mirar más allá de las normas y los principios que hemos heredado, a explorar las profundidades de nuestra propia naturaleza y a construir una moralidad que refleje nuestra auténtica individualidad. Este proceso requiere valentía,
ya que implica abandonar la seguridad de las creencias convencionales y enfrentar la incertidumbre de lo desconocido. El filósofo nos presenta el concepto del **Ubermensch** como una guía, un ser que no se deja definir por las normas impuestas, sino que crea sus propios valores y vive de acuerdo con su voluntad de poder. El **Ubermensch** no teme desafiar las convenciones, sino que las trasciende, encontrando en la creación de su propia moralidad una forma de autoafirmación y autenticidad. Podemos ver ejemplos de este ideal en figuras históricas como los pensadores y artistas del Renacimiento. Leonardo da Vinci, por ejemplo, desafió los límites del conocimiento y la creatividad de su tiempo, fusionando ciencia y arte en su búsqueda de la verdad y la belleza. Estas figuras no aceptaron pasivamente las normas de su sociedad, sino que las cuestionaron y redefinieron, abriendo nuevas posibilidades para la humanidad. En última instancia, la visión de Nietzsche nos lleva a una reflexión profunda sobre nuestra existencia. Nos pregunta si estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestras vidas, a dejar de seguir ciegamente los valores que nos han sido impuestos y a buscar una vida auténtica y significativa. Este llamado a la autoafirmación es un desafío a nuestra comodidad, pero también una invitación a descubrir nuestro verdadero potencial. El viaje hacia la autenticidad no es fácil. Requiere introspección, coraje y una disposición a confrontar nuestras propias limitaciones y contradicciones. Sin embargo, es un viaje que, según Nietzsche, vale la pena emprender. Al crear nuestros propios valores, no solo nos liberamos de la moralidad decadente, sino que también encontramos una forma más plena y auténtica de ser. En conclusión, la crítica de Nietzsche a la moralidad contemporánea no es simplemente un rechazo de los valores existentes, sino un llamado a la transformación personal y cultural. Nos desafía a cuestionar, a crear y a vivir de manera auténtica, abrazando nuestra voluntad de poder y convirtiéndonos en los creadores de nuestro propio destino. La pregunta que nos deja es profunda y provocadora: ¿estamos dispuestos a asumir este desafío, a superar nuestra condición actual y a convertirnos en verdaderos **Ubermensch**?